Bueno, bueno, arrancamos. El tema de hoy que vamos a ver es el de enfermedad tromboembólica venosa. Saben ustedes que la enfermedad tromboembólica venosa es el conjunto, ¿no es cierto?, de la enfermedad, la TDP, la trombosis venosa profunda y el tromboembolismo de pulmón. El tromboembolismo agudo de pulmón es, ¿no es cierto?, la obstrucción a la luz del vaso, lo cual va a generar, ¿no es cierto?, cuadro clínico que ya lo vamos a saber bien, en detenimiento, producto, ¿no es cierto?, de la embolia, que en el más del 90% de los casos corresponde a una trombosis venosa profunda. Por eso se llama lo que es enfermedad tromboembólica venosa. Fíjense ustedes, la epidemiología es la tercera causa de muerte cardiovascular después del infarto y el accidente cerebrovascular, tiene una incidencia anual, bien, estos son de reportes de casos de Estados Unidos, el tromboembolismo de pulmón de entre el 39 y 115 casos cada 100.000 habitantes, y lo que es la enfermedad tromboembólica venosa, de 53 a 162 casos cada 100.000 habitantes. Es una de las principales causas de mortalidad intrahospitalaria y eso corresponde, ¿no es cierto?, a que en gran parte el tromboembolismo agudo de pulmón es una patología que es subdiagnosticada. Y lógicamente el riesgo de mortalidad va a estar dado, la mortalidad, perdón, va a estar dada por el riesgo que tenga ese tromboembolismo agudo de pulmón. Fíjense en los casos en los cuales los pacientes se presentan con shock cardiogénico o con paro cardiorrespiratorio, llega casi al 60% de los casos, y en los pacientes que tienen bajo riesgo, la mortalidad es menor al 1%. Ustedes van a ver que incluso la guía habla de que los pacientes con bajo riesgo incluso se pueden tratar y mandarlos a la casa. Pero insisto con esto, fíjense que la mortalidad es muy alta cuanto más grave sea el TEP, y va a ser muy baja en casos de TEP de bajo riesgo. La fisiopatogenia, ¿bien?, de la enfermedad tromboembólica venosa va a estar dada básicamente por la triada de Virchow, que ustedes ya la conocen, en la cual, ¿no es cierto?, la trombosis sobreviene a partir de la conjunción de estos tres factores de riesgo, que son las éstasis venosas, el estado de hipercoagulabilidad y la injuria en lo que es la lesión de la pared del vaso. Cuando hablamos del tromboembolismo de pulmón, digamos, siempre tenemos que tener en cuenta qué factores predisponentes presenta el paciente, nuestro paciente. Tenemos factores con un riesgo muy fuerte, es decir, una odds ratio arriba de 10, es decir, pacientes que tienen hasta 10 veces eh, más posibilidades de tener una TBP y un tromboembolismo de pulmón que cualquier otro. Son pacientes que tienen fractura en miembros inferiores, que tienen hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca, fibrilación auricular en los últimos 3 meses, aquellos pacientes que tienen reemplazo total de cadera o rodilla, o tienen traumatismos importantes, infarto agudo de miocardio, embolias venosas previas o lesiones medulares espinales. Bien, estos pacientes tienen factores de riesgos muy altos. Los que son moderados, bien, ya no es la cirugía traumatológica del reemplazo, sino la artroscopía. Bien, la cirugía artroscópica de rodilla, enfermedades autoinmunes, transfusiones de sangre, pacientes que tienen accesos venosos centrales, que están sometidos a quimioterapia, eh, bueno, lógicamente en mujeres que tienen terapia hormonal de reemplazo, fertilizaciones in vitro, anticonceptivos orales, puerperio, aquellos pacientes que tienen, ¿no es cierto?, trombosis venosa superficial o los que tienen trombonfilia. Ni que hablar los pacientes que tienen cáncer, bien, mayor si el riesgo es si los pacientes tienen enfermedad metastásica,
o aquellos que tienen infecciones, bien, sobre todo infecciones como neumonías, infecciones de tracto urinario o tienen VIH. Y ya factores de riesgo más leves son pacientes que tienen reposo en cama, más de 3 días, pacientes pacientes con diabetes, hipertensión arterial, obesidad, del embarazo. Fíjense que en el embarazo el estado de mayor riesgo es el puerperio. ¿Está? Y en cuanto a embarazo, digamos, si nos ubicamos en los 9 meses, el tercer trimestre sería el mayor riesgo de enfermedad tromboembólica. Bueno, y lógicamente la obesidad. Dentro de las causas de hipercoagulabilidad tenemos factores congénitos. Bien, uno de ellos es uno de los más es la resistencia de la proteína C activa, que es el factor 5 Leiden. Bien, y después múltiples alteraciones que nos causan hipercoagulabilidad. Bien, y dentro de ellas, bien, ¿en qué pacientes deberíamos ir a buscar? En realidad, digamos, nosotros como cardiólogos lo que hacemos es mandar una interconsulta a hematología, ¿bien? Para que el hematólogo trate de buscar estas causas de hipercoagulabilidad, ¿bien? Y son aquellos pacientes que tienen, fíjense, historia familiares de tromboembolismo venoso, que tienen trombosis idiopáticas, pero son recurrentes, ¿bien? Eh, Sobre todo si son pacientes jóvenes, ¿bien? Y si aparecen en más de un territorio, no solamente en el venoso, sino en el arterial, si tienen antecedentes de abortos, las mujeres, trombosis en lugares inusuales, necrosis cutánea inducida por cumarínicos o púrpura fulminante neonatal. ¿Bien? Los trombos, esto ya en cuanto a la TP, bien, pueden ser trombos oclusivos totales o suboclusivos, estos son parietales o flotantes. Bien, fíjense, esto es una vena, bien, aquí están las dos válvulas, y estos son los famosos suboclusivos parietales o flotantes, se llaman cola de cometa, la cabeza está poco adherida a la pared venosa y el cuerpo del coágulo está expuesto al flujo venoso que está conservado. ¿Qué ocurre con esto? Son menos sintomáticos y tienen una probabilidad muy alta de embolización. ¿Está? En cambio, por ejemplo, los oclusivos totales, eso sí que son sintomáticos, ¿bien? Pueden embolizar, pero como dan una sintomatología más brusca, ¿bien? Evidentemente se tratan antes. Entonces, lo que decíamos, ¿no es cierto? Estos trombos, ¿bien? Este es un trombo, ves que aquí lo muestra oclusivo total. Estos se embolizan, ¿bien? Van por la circulación venosa periférica, pasan, ¿no es cierto?, lo que es aurícula derecha, ventrículo derecho, e ingresan a la circulación arterial pulmonar, ¿bien? Y terminan produciendo, ¿no es cierto?, lo que es el tromboembolismo agudo de pulmón, ¿bien? Se impactan en la luz de las arterias, ¿bien?, en la arteria pulmonar, y, ¿no es cierto?, producen una obstrucción anatómica. Esta va a depender de la extensión. Puede haber efectos neurohormonales que, digamos, con liberación de componentes vasoconstrictores. Esto produce un aumento en la presión en la arteria pulmonar, un aumento en la poscarga de ese ventrículo derecho. Hay dilatación del ventrículo derecho y disfunción. Tenemos una disminución del gasto cardíaco del ventrículo derecho. Hay un desplazamiento del tabique interventricular hacia el ventrículo izquierdo por la interdependencia ventricular. Ahora se los voy a mostrar y lo van a entender mejor. Esto va a terminar produciendo una disminución en la precarga, ¿bien?, del ventrículo izquierdo, disminución del gasto del ventrículo izquierdo, disminuye lógicamente la perfusión sistémica, eso nos va a producir hipotensión. A su vez, el aumento de la presión en la arteria pulmonar y ese aumento en la poscarga del ventrículo derecho produce un aumento en la tensión parietal del ventrículo derecho, que
lógicamente va a aumentar la demanda miocárdica de oxígeno hacia el ventrículo derecho, produce isquemia, y a su vez la hipotensión que nos daba, dada por la disminución de la perfusión sistémica, bien, va a disminuir la perfusión coronaria, y esto va a disminuir el suministro de oxígeno al ventrículo derecho, produciendo isquemia y generando un círculo vicioso. ¿Bien? Fisiopatogénicamente, bien, a nivel pulmonar, tenemos un deterioro en el intercambio gaseoso. Lógicamente hay un aumento del espacio muerto alveolar por obstrucción e hipoxemia vascular, hipoventilación alveolar, disminución de las unidades de ventilación-perfusión, puede haber comunicaciones de izquierda a derecha, y un deterioro de la transferencia de monóxido de carbono a causa de la pérdida de la superficie para el intercambio gaseoso. Lógicamente hay hiperventilación alveolar debido a la estimulación refleja de los receptores irritantes, hay aumento de la resistencia de la vía aérea por broncoconstricción y disminución de la distensibilidad pulmonar debido a edemas o hemorragias pulmonares y pérdida de surfactante que puede ocurrir. Hasta acá, digamos, teníamos un paciente entonces con factores predisponentes, bien como lo habíamos visto, de alta probabilidad, baja probabilidad digamos, o mejor dicho, factores predisponentes para TBPT muy fuertes, moderados o una fortaleza baja. ¿No es cierto? El paciente emboliza, ¿bien? Y la clínica, ¿bien? Fíjense, con la cual se nos va a presentar estos pacientes son disnea, pero no siempre. Fíjense, en el 50% de los casos los pacientes pueden tener disnea. Dolor torácico, y aquí vamos a hacer un punto de inflexión. El dolor torácico va a depender muchas veces de la forma de presentación. Pacientes que generalmente tienen tromboembolismos de pulmón, periféricos, en los cuales digamos, el émbolo termina produciendo un infarto pulmonar, y eso genera irritación pleural. ¿Bien? Los pacientes lo van a relatar como un dolor en puntada de costado. ¿Bien? Es lo que ahí en la tabla dice dolor torácico pleural. Son los tromboembolismos de pulmón más bien periféricos. Los tromboembolismos de pulmón más bien centrales, ¿bien? Donde los pacientes tienen comprometidas, digamos, ambas arterias pulmonares, en las cuales la obstrucción es más bien central. Con esos pacientes tienen cuadros clínicos mucho más graves, y como veíamos en el flujograma anterior, esos pacientes generan disfunción ventricular derecha, el ventrículo derecho se dilata, esos pacientes tienen isquemia de miocárdica, pero no como la del infarto agudo que vimos en la clase anterior, sino esta vez del ventrículo derecho, y esos pacientes van a tener un dolor precordial, que ustedes lo van a ver, que es un dolor, está muy gravemente enfermo. E incluso, ¿bien? Si le hacen un electrocardiograma, bien, pueden llegar a haber cambios isquémicos, bien, como supradisnivel de DCT o infra o T negativa, en lo que son las precordiales derechas. ¿Está? Precordiales derechas se las llama a B1, B2, ¿bien? O B2, B3R y B4R. ¿Bien? La tos, ¿bien? Por un mecanismo irritativo pueden tener estos pacientes, pueden presentar fiebre, la hemóptisis, fíjense la hemóptisis, que bajo porcentaje que tiene, y el síncope, bien, esta diapo quedó media vieja, pero el síncope acá le informan el 6%, pero se ha visto en un estudio relativamente reciente que hasta un 17%, si mal no recuerdo, pero bueno, ronda ahí entre el 15 y el 20% de los pacientes que se presentaban por guardia con síncopes, lo habían estudiado con tomografías multi-slide, y esos entre el 15 y el 20%, redondeémoslos ahí, presentaban tromboembolismo de pulmón. Lógicamente, dolor en las piernas unilaterales como signo sintomatológica de un tromboembolismo de pulmón.
¿bien? De una trombosis venosa profunda, perdón, junto con hinchazón de las extremidades. Bien, el examen físico, bien, el examen físico básicamente va a estar dado, bien, en un paciente con tromboembolismo de pulmón o TBP, por la gravedad que tenga el test. ¿Está? Como decíamos, un paciente puede estar, presentarse por guardia con disnea de aparición súbita, eh, clínica de TBP, ¿bien? Y tener los parámetros hemodinámicos, es decir, la presión arterial, el paciente estar normotenso, estar euneico, eufítnico, eh, saturando bien, ¿bien? Y solamente presente una disnea que le molesta, ¿bien? Y le hacemos diagnóstico de TER. El paciente está bien, ¿está? O puede, dentro de ese abanico de posibilidades, estar en el otro extremo y presentarse, ¿no es cierto?, un paciente con shock cardiogénico, ¿bien? O una hipotensión arterial extrema. Pero fíjense, digamos, dentro de los signos vitales que tenemos que ir a buscar, ¿no es cierto?, siempre van a ser cómo está la frecuencia cardíaca, ¿bien? Generalmente el paciente que se presenta con TEP va a estar taquicárdico, ¿bien? Va a estar relativamente taquipneico. Si le hacemos una saturación, digamos, lo clásico, por así decirlo, lo del libro, es que esté hipoxémico, hipocápnico, bien, por ese espacio alveolar muerto que habíamos visto, puede estar febril o febril, bien, normotenso, hipotenso, como dijimos, y lógicamente si el paciente está chocado, bien, el paciente va a estar oligúrico o anúrico, un estado mental alterado. Lógicamente en miembros inferiores debemos ir a ver, ¿bien? Eh, estos son pacientes que tienen TBP bien manifiesta, ¿bien? A nadie le va a, a pasar por alto, ¿no es cierto? Y estas maniobras son las maniobras que se hacen, las maniobras de Holop y Homan, ¿bien? Las cuales en esta, ¿no es cierto? Hoy se me perdió el cursor. En esta, digamos, estiramos el pie, ¿bien? Y de esa manera se contraen los músculos y si el paciente presentaba una trombosis venosa profunda, digamos, el paciente manifiesta dolor, o en esta aquí, la de abajo, digamos, el paciente le hacemos una compresión sobre la pantorrilla y lo mismo, si tiene una TBP manifiesta, el paciente va a manifestar. Eh, entonces, digamos, otra cosa importante que tenemos que ver es qué probabilidad clínica bien tiene ese paciente de tener TEP. ¿Está? Y para eso existen dos scores, uno es la regla de Wells y el otro es la puntuación de Ginebra. Bien, no voy a entrar en detalle en esto, ustedes los pueden buscar, digamos, están en todas las guías, en todos los libros. La única diferencia que tiene, bien, la regla de Wells, es que tiene criterios de interpretación clínica, por así decirlo. Fíjense que nos habla de un diagnóstico alternativo menos probable que enfermedad pulmonar. ¿Está? Entonces, a partir de acá, ¿no es cierto?, nosotros calculamos la numeración y a partir de ahí vemos si es bajo, intermedio o alto, bien, la probabilidad que tiene ese paciente eh, de tener un tromboembolismo de pulmón. Esto ténganlo bien en claro porque después nosotros cuando le hagamos los estudios diagnósticos al paciente, nos vamos a valer de qué probabilidad clínica parte ese paciente para hacer el diagnóstico. Esto lo mismo, la puntuación de Ginebra, ¿bien? De vuelta, el ritmo cardíaco, si tiene TBP previa, si tuvo fractura, hemoptisis, cáncer, dolor en extremidad inferior unilateral, dolor a la palpación profunda, una extremidad inferior unilateral, y si tiene una edad mayor de 65 años, ¿no es cierto? Calculamos cuáles son los positivos, cuáles son los negativos, y eso, de vuelta, en una puntuación en 3 niveles, bajo, intermedio, alto. Bien. La trombosis venosa profunda, bien, la TDP, ¿cómo hacemos el diagnóstico? Primero la clasificamos.
bien, en distal, que van a ser trombos confinados, ¿no es cierto? Trombos que son confinados a las venas profundas de las pantorrillas, bien, como la tibial posterior, la tibial anterior o la peronea, y la proximal. Bien, la proximal, que son trombosis de las venas popliteas, bien, la vena femoral, las venas ilíacas. Estos proximales, bien, la trombosis venosa profunda proximal es la que mayor tasa de TEP produce, es la que mayor mortalidad tiene, y la desventaja que tiene en estos casos es que es la más asintomática. Fíjense que hasta un 80% de los pacientes suelen ser asintomáticos. Tenemos otras causas, otras fuentes, mejor dicho, de TEP, ¿bien? Que pueden ser trombosis venosa proximal de los miembros inferiores, como decíamos, la trombosis pelviana, que estas sí que son asintomáticas, eh, la trombosis en la vena cava inferior, trombosis en las venas renales. Muchas veces estos son pacientes que presentan cánceres que tienen diseminación o metástasis, mejor dicho, hematógena. Lógicamente cámaras cardíacas derechas, catéteres de marcapaso, eh, catéteres venosos centrales y la que son, ¿no es cierto?, trombosis en las venas de miembros superiores. Los estudios que vamos nosotros a realizar para realizar el diagnóstico de una TEP, mayormente, digamos, si bien tenemos la flebografía, la resonancia o la tomografía, bien, el estudio que hacemos generalmente en los pacientes es el Doppler venoso de miembros inferiores. Fíjense que tiene una sensibilidad muy amplia, que va del 66 al 90%, y una especificidad bien alta, es decir, que si está, pero la desventaja que tiene que es operador dependiente, y también la otra desventaja que tiene el eco venoso de miembros inferiores es que en los pacientes que son asintomáticos, la probabilidad de, fíjense acá, más del 70% de los pacientes son asintomáticos y el 50% de los diagnósticos clínicos de TDP son erróneos. Es decir, que la probabilidad de encontrar una TDP en un paciente asintomático es casi tirar la moneda. Lógicamente, hallazgos comunes de encontrar son el edema y el dolor, y el signo más específico es el edema unilateral. ¿Cómo vemos nosotros? Como vemos, pues, se puede ver la visualización directa, esto digamos, anecoico se llama, es la vena, y esto que vemos aquí, lo que le estoy mostrando con el cursor, es el trombo. Esta es una visualización directa del trombo. Esto es arteria, esto es vena. Fíjense cómo se ve, ¿no es cierto?, la trombosis venosa profunda eh, perfecta dentro de la luz del vaso. Otro de los signos que se utiliza, bien, es la compresibilidad de la vena. ¿Bien? Fíjense, esta es la arteria, y la arteria cuando la comprimimos con el traductor. Eh, la comprimimos con el traductor. Normalmente, ¿bien?, la arteria no se comprime, ¿bien?, en su totalidad, y la vena sí. ¿Qué ocurre cuando hay una trombosis venosa profunda, como en este caso, bien, que habíamos visto alrededor? Fíjense, cuando tratamos de comprimir, bien, la vena no se comprime. Y lo otro que puede ocurrir es que haya flujo, bien, alrededor, bien, del trombo. Aquí se ve el trombo, esto es arteria, bien, esto es vena, y se ve perfecto, ¿no es cierto?, el flujo alrededor del trombo. Esto es lo que le decía, ¿no? ¿No es cierto? Trombosis venosa profunda en miembros inferiores, la sensibilidad del eco, ¿bien? Entre el 80 y 90% de los TEPs se originan en
en la trombosis de TDP de miembros inferiores, y la sensibilidad para reconocer la TDP fuente de un TEP es menor que la estimada del método. ¿Está? Fíjense, cuando son asintomáticas, ¿bien? Sobre todo las distales, ¿bien? Después, debajo de la de las pantorrillas. Cuando son asintomáticas es del 50%. Lo mismo que para las proximales, más o menos entre el 47 y el 62%. Entonces, como dijimos, las limitaciones del eco venoso en miembros inferiores no detecta trombos aislados en las venas ilíacas o en la porción de las venas femoral que transcurre dentro del canal de los aductores. Se necesitan estudios seriados cuando el test inicial es negativo y la sospecha es alta. Y pacientes con neoplasias o abscesos pélvicos pueden presentar incomprensibilidad de las venas femoral en ausencia de trombosis. Tromboembolismo de pulmón, ¿cómo hacemos el diagnóstico? La triada pronóstica en el TEP, bien, cosas que nos van a importar. Uno es la evaluación clínica del paciente, como decíamos, si el paciente está taquicárdico, taquipnéico, si tiene signos de insuficiencia cardíaca derecha o hipotensión, cómo están los biomarcadores que le vamos a pedir, las troponinas o los péptidos natriuréticos, y si hay dilatación y hipoquinesia del ventrículo derecho. Es importante esto porque fíjense, más o menos lo habíamos visto en las diapositivas de adelante, el riesgo de muerte, ¿bien? No es lo mismo un paciente que está asintomático, ¿bien? Que no tiene disfunción de ventrículo derecho, a aquellos que tienen disfunción de ventricular derecha, tienen hipotensión, shock o reanimación cardiopulmonar. El eco bien transtorácico lo hacemos, bien, es indispensable, ¿no es cierto? El paciente con sospecha de TEP nos aportan muchos datos, entre ellos cómo está el ventrículo derecho del paciente, cómo está, si podemos inferir hipertensión pulmonar, ¿bien? Y tenemos signos ecocardiográficos que nos hablan de tromboembolismo de pulmón, como el signo de McConnell, que es una hipocinesia de la pared lateral del ventrículo derecho con preservación de la motilidad de la punta, insuficiencia tricuspidia con hipertensión pulmonar, bien, no mayor a 50 milímetros de mercurio, y dilatación del ventrículo derecho con dilatación e inmovilidad de la vena cava. Fíjense, digamos, esto es la imagen que vamos a ver en ecocardiografía en un 4 cámaras. Este es el ventrículo izquierdo, este es el ventrículo derecho, las dos aurículas, derecha e izquierda. Generalmente, ¿no es cierto?, el ventrículo derecho, esto es al revés en normalidad. El ventrículo izquierdo es mayor que el ventrículo derecho. Bien, en este caso el ventrículo el derecho es el doble o más del doble del ventrículo izquierdo. Y a partir de la señal de insuficiencia tricuspidea, nosotros podemos inferir, bien, bueno, en realidad este es un trombo, acá está la insuficiencia tricuspidea. Podemos inferir, ¿no es cierto?, el grado de presión arterial pulmonar eh, estimando, ¿no es cierto?, a partir de una fórmula que se llama la fórmula D. Y uno de los signos es el de 60-60, ¿bien? Donde coexiste un tiempo de aceleración de eyección pulmonar menos de 60 milímetros de mercurio, bien, con un cierre precoz de la válvula pulmonar, y el otro es de 60 milímetros de mercurio, menor de 60, es la hipertensión pulmonar. Fíjense, estos son dos casos clínicos de dos pacientes con tromboembolismo de pulmón, ¿bien? Esto es la señal de insuficiencia tricuspidia. Este es el ventrículo derecho bien dilatado, ¿bien? Hay hipercontractilidad de la punta, un signo de Marconi. Fíjense lo que yo les mostraba hoy de la interdependencia del ventrículo izquierdo, ¿bien? El ventrículo izquierdo en diástole se llena menos. Este es el ventrículo derecho, este es el ventrículo izquierdo. Hay algo acá de derrame pericárdico.
Y este es un paciente que tenía un trombo en tránsito, se llama esto, en cavidades derechas. De vuelta, las cavidades derechas bien dilatadas. ¿Lo ven al trombo? Ahí, Sí, profe, se ve. Sí, se ve. perfecto. Bien, a los pacientes le pedimos troponinas también. A ver, ¿de qué nos van a hablar las troponinas? Troponinas elevadas, ¿no? Hasta en un 50% de los pacientes que tienen trombo moderado o masivo, que, digamos, nos hablan básicamente de compromiso del ventrículo derecho. Esta básicamente es un marcador pronóstico. Lógicamente, pacientes con troponinas elevadas tienen mayor riesgo, mayor mortalidad. El ProBNP lo mismo, está. Fíjense, el ácido base, lo que decíamos, hasta un 40% de los pacientes tienen saturación normal, ¿bien? Pero el signo que vamos a buscar es el de la hipoxemia y hipocapnia. El dímero D, ¿bien? El dímero D, que es un producto, ¿no es cierto?, de degradación de la fibrina, ¿bien? ¿Cuál es ¿cómo se llama? La principal ventaja del dímero D, ¿bien? Es que si lo realizamos por un test de ELISA, ¿bien? Un valor negativo en pacientes con baja probabilidad clínica de TEP, ¿bien? Nos descarta con una alta valor predictivo negativo el tromboembolismo de pulmón. Lógicamente tiene falsos positivos, ¿bien? Por eso, ¿bien? Pacientes que están, sobre todo pacientes hospitalizados, pacientes que han sido sometidos a cirugías, pacientes con cáncer, pacientes con infecciones, embarazos, ¿bien? Fíjense ahí las distintas causas, ¿no? Son pacientes que pueden dar resultados positivos. Por eso mismo en esos pacientes no lo vamos a realizar un dímero D. El dímero D, básicamente el principal asidero que tiene es un paciente que nos consulta por guardia, por ejemplo, ¿bien? Con disnea de nueva presentación, ¿bien? Que ese paciente viene de la casa. Entonces, en ese caso, a ese paciente y tiene una baja probabilidad, ¿bien? De clínica de tromboembolismo de pulmón, ¿no es cierto?, que le hicimos los scores correspondientes, a ese paciente, ¿no es cierto?, sí le podríamos hacer un dímero D, y un dímero D negativo nos descarta el tromboembolismo de pulmón. Otro de los tantos estudios diagnósticos es el estudio de la gammagrafía, SCAM, ventilación, perfusión. Lógicamente el objetivo que vamos a tener con esto es detectar un mismatch, es decir, segmentos que van a estar ventilados pero no están perfundidos. Entonces, ¿qué hacen? Esto consiste en la inyección endovenosa de un microagregado de partículas de albúmina con tecnesio 99, que bloquean una pequeña fracción de los capilares pulmonares, permitiendo evaluar la perfusión pulmonar. Y el SCAM de perfusión se combina con estudios de ventilación, como decíamos, efectuados con algún marcador de fase gaseosa, en este caso es xenón 133, para incrementar la especificidad. Tienen que haber ciertas condiciones, si no nos pueden dar resultados falsos positivos o falsos negativos. Una ventana ideal, es decir, dentro de las primeras 24 horas, hacerlo con una radiografía normal, lógicamente hacerlo a 6 vistas y tiene que ser combinado, justamente para detectar ese mismatch. Idealmente hacerlo con SPECT, ¿no es cierto? ¿Y qué vamos a ver? Vamos a ver áreas, ¿no es cierto? Estas son vistas anterior, posterior, bien, laterales izquierdas y laterales derechas, bien. Y en este caso vamos a ver cómo está la perfusión comparada con la ventilación. ¿Está? Y lo comparamos y vemos, ¿no es cierto?, en este caso el mismatch. Bien, son estudios relativamente difíciles de interpretar muchas veces, entonces lo hacen los especialistas en diagnóstico por imágenes que se dedican
justamente a medicina nuclear. Pero bueno, una de las ventajas que tiene, la principal desventaja es que utiliza, ¿no es cierto?, radiación, ¿bien? Pero la principal ventaja es que no utiliza método de contraste, como vamos a ver ahora la tomografía multislide. La tomografía multislide junto con la angiografía pulmonar, ¿bien?, son las dos, los goles están. La tomografía multislide es, bien, ahora lo vamos a ver, permite una adecuada visualización de las arterias y las ramas segmentarias y las subsegmentarias según el tomógrafo. Tiene una elevada sensibilidad y especificidad. Lógicamente, cuanto tengamos un tomógrafo con mayor cantidad de multidetectores, mayor va a ser la detección. Y acá lo mismo que decíamos hasta ahora. La probabilidad clínica es el valor predictivo de la para los pacientes con baja probabilidad y el 89 para los con probabilidad intermedia. Y tiene un valor predictivo positivo del 58%. Y para los pacientes con alta probabilidad pretest, tiene un bajo valor, un valor predictivo positivo del 92 a 96% y un valor predictivo negativo solo del 60%. ¿Qué quiere decir esto? En resumida cuenta, que si el paciente tiene una baja probabilidad pretest, bien, la tomografía me sirve para descartar la enfermedad. En cambio, si el paciente tiene una alta probabilidad, bien, pretest de tromboembolismo, la tomografía me sirve para confirmar, pero no para descartar. ¿Se entendió esto? Sí. Lo vuelvo a repetir, pero es importante esto. Fíjense cómo venimos desde el inicio, ¿no es cierto?, viendo los factores predisponentes, la clínica del paciente y la probabilidad clínica. Por eso les decía, a partir de la probabilidad clínica, el estudio que yo le haga al paciente, ¿no es cierto?, va a depender si me confirma o me descarta, ¿bien?, pero de mi probabilidad clínica con la que parto. ¿Está? Fíjense, estos son los casos que voy a mostrar ahora, son todos muy, muy obvios. Bien, estos son cortes dos tomográficos, este es un corte axial, bien, esta es la arteria pulmonar, bien, este es el tronco de la arteria pulmonar. Recuerdan ustedes que la arteria pulmonar se bifurca, ¿no es cierto? Esta da la rama derecha, la rama izquierda que viene para aquí, esta es la aorta, bien, esta es la vena cava superior. Y donde están las dos flechas, bien, se ve el émbolo que obstruye la luz del vaso. ¿Bien? En este caso, una de las ramas subsegmentarias de la arteria pulmonar. ¿Bien? Y que es esta es esta acá. ¿Esta? Fíjense, estos son un corte más bien sagital, ¿bien? De la misma tomográfico sagital, donde se ve el tromboembolismo de pulmón bien bilateral y obstruyendo totalmente la luz del vaso, con un infarto pulmonar aquí. ¿Lo ven el infarto? ¿Eh? De vuelta, bien. La obstrucción total de la luz del vaso, bien. El mismo. Este es un corte axial y este es un corte coronal. Bien. Con la imagen de infarto en este caso aquí. Acá también hay otro émbolo. Acá está totalmente ocluida la luz del vaso. Otra cosa que nos permite ver la tomografía multislide es las cámaras cardíacas. ¿Está? Fíjense, el ventrículo derecho, de vuelta, dilatado, eh, mucho más que el ventrículo izquierdo, con un desplazamiento del septum interventricular hacia el lado izquierdo. Estos es una tomografía, para que no la puedo parar porque es un GIF, pero fíjense aquí, bien, la obstrucción total de la luz del vaso,
el ventrículo derecho bien dilatado, de vuelta. Acá, de vuelta, un tromboembolismo de pulmón bilateral. Bien, y bueno, la angiografía pulmonar es el gol estándar también, pero bueno, la desventaja que tiene que es un procedimiento invasivo a diferencia de la tomografía. Lógicamente utiliza rayos, utiliza contraste, pero bueno, nos sirve justamente para ver esto. ¿Bien? Esta es la arteria pulmonar, ¿bien? Se ingresa con un catéter, se intila las dos arterias y se ve, vean aquí, vemos cómo está la perfusión, ¿bien? Distal, y aquí cómo están todos los émbolos. ¿Bien? Se llama falta de relleno. Aquí se ve perfecto, acá es un tromboembolismo de pulmón que abarca las arterias superiores, inferiores. ¿Bien? Acá obstruye de forma parcial y aquí, en estos dos casos, obstruye de forma total la luz del vaso. En este caso, acá se ve perfecto cómo obstruye la luz del vaso, cómo está perfundido en este caso, a diferencia del anterior, el, el lóbulo superior, y acá el lóbulo inferior no se ve, hay una oligoemia atroz. De vuelta, esto es más o menos lo que vengo repitiendo desde el inicio. La probabilidad clínica, ¿bien? Que habíamos dicho, si era baja, intermedia o alta, y a partir de ahí, ¿qué estudio diagnóstico podríamos realizar? Fíjense, en un paciente que tiene una probabilidad clínica alta de TEP, no está indicado la realización de un dímero D, ¿bien? Independientemente de que el resultado sea positivo o negativo. ¿Por qué? Porque probablemente va a ser positivo. Y después, en los pacientes que tienen probabilidad, ¿no es cierto?, intermedia o alta, bien, deberíamos realizar, ¿no es cierto?, un- una tomografía multi-slide, y cuando ya es alta, como decíamos, confirma pero no descarta. Hasta acá, ¿no es cierto?, hicimos el diagnóstico de TEP. Una vez que hicimos el diagnóstico de TEP, lo que teníamos que hacer es estratificar el riesgo, ¿bien? Riesgo de muerte que tienen esos pacientes. Y para eso nos valemos de estas variables, ¿bien? Que van a ver la edad, el sexo, si el paciente tiene cáncer, si tiene insuficiencia cardíaca, cómo está la frecuencia cardíaca, la presión arterial, la frecuencia respiratoria, si está hipotérmico, si tiene un estado mental alterado o si tiene está hipoxémico, ¿bien? Y a partir de ahí, de cuando calculamos, ¿bien? Nos va a determinar el, el riesgo de muerte, ¿bien? Y puede ser alto, puede ser intermedio o bajo. El intermedio a su vez se divide en intermedio alto si el paciente tiene, eh, ¿cómo se llama? Si tiene un PESI alto, ¿no es cierto? Que es las variables que anteriormente vimos, y si tiene, ¿no es cierto?, disfunción ventricular izquierda o troponinas elevadas. ¿Bien? Los pacientes con muy alto riesgo son los pacientes que están con inestabilidad hemodinámica, y eso lo definimos como paro cardiorrespiratorio, que tenga un shock obstructivo, es decir, que tenga hipotensión arterial persistente, ¿bien? Que dura más de 15 minutos, y eso no está asociado a otra causa de shock, ¿bien? Y lógicamente el paciente que está en shock, más allá de la hipotensión arterial, va a estar en estado mental alterado, va a tener la piel fría, húmeda, va a tener oliguria, anuria, y lógicamente va a tener alteraciones elevado el lactato. Bien, en estos pacientes, en los pacientes que tienen inestabilidad hemodinámica y nosotros sospechamos, bien, que tiene un tromboembolismo de pulmón, bien, por ejemplo, no sé, nos llaman de traumatología por un paciente que ha sido operado hace 72 horas por un reemplazo total de cadera y empezó con falta de aire, bien, disnea. Digamos, la probabilidad clínica que tiene ese paciente de tener un tromboembolismo de pulmón es altísima. ¿Bien? Entonces vamos a pie de cama,
lo revisamos al paciente y el paciente está hipotenso, frío, pálido, sudoroso, con un estado mental alterado, taquicárdico, taquipneico, desatura. Le hacemos, lo que está indicado en ese caso es, lógicamente, maniobras de reanimación iniciales, bien, porque ese paciente se está muriendo, oxígeno, bien, pasamos, ¿no es cierto?, fluidos y elevamos la presión arterial. Y lo que hacemos de forma inmediata es un ecocardiograma transtorácico al pie de cama. ¿Por qué? Porque con un ecocardiograma transtorácico a pie de cama nosotros podemos determinar de forma rápida cómo están las cavidades derechas. Si las cavidades derechas están dilatadas, bien, y disfuncionantes, podemos determinar de forma rápida que ese paciente tiene un tromboembolismo de pulmón, bien, con inestabilidad hemodinámica. Y en ese caso podríamos, bien, si el paciente no tiene contraindicaciones absolutas, pasarle fibrinolítico. En caso de que tengamos una tomografía a mano, bien, a mano, digamos, puedo hacerla a mano, no la tiene nadie, pero podríamos hacerla de forma inmediata y factible, bien, podríamos hacerle una tomografía a ese paciente y la tomografía nos va a ayudar, ¿no es cierto?, a hacer el diagnóstico. Si es positiva, ¿no es cierto?, es un paciente que le vamos a tener que hacer fibrinolíticos, y si es negativa deberíamos buscar otra causa. Entonces, como decíamos, hacemos soporte vital, expansión con fluidos, bien, vasopresores como noradrenalina, oxigenoterapia. La oxigenoterapia va a estar determinada, ¿no es cierto?, por el estado mental de este paciente. Si el paciente está con un Glasgow no muy bueno, Glasgow abajo de 7, y el paciente, bueno, tiene una desatura y el paciente tiene un shock persistente, es probable que ese paciente lo tengamos que intubar y poner en RM. El tratamiento fibrinolítico, bien, como decíamos, si el paciente no tiene contraindicaciones, bien, deberíamos hacerle STK. Y bueno, otros tratamientos alternativos como pueden ser eh, eh, en algunos casos se opta por la embolectomía percutánea, ¿bien? O en centros de alto nivel hacen tromboendarterectomía quirúrgica, pero bueno, son cirugías que tienen una mortalidad muy alta. La dosis de los trombolíticos con las contraindicaciones que ya la habíamos visto, en tanto las absolutas como las relativas. Y lo otro es cómo nos vamos a manejar en pacientes que tenemos sospecha de tromboembolismo sin inestabilidad hemodinámica. Lógicamente, como vinimos diciendo, evaluamos la probabilidad clínica, a partir de ahí lo empezamos a tratar. Bien, si tiene una probabilidad clínica baja, bien, o intermedia, un TET improbable, le hacemos un dímero D. Un dímero D negativo, este paciente se va sin tratamiento. Si el dímero D es positivo, bien, deberíamos confirmar eso con esa sospecha de tromboembolismo con una angiotac, bien. Si esta es negativa, no tiene no tiene TEP, bien, no se va sin tratamiento. Y si el TEP lo confirmamos, le hacemos tratamiento con anticoagulantes orales. La probabilidad clínica alta o un TEP probable, bien, le hacemos una tomografía. Si la tomografía nos confirma, bien, empezamos con tratamiento. Y en caso de que no tenga o no se haya visto TEP en la angiotomografía, en ese caso ese paciente deberíamos, bien, como habíamos dicho, tiene hacer una investigación adicional con una angiotomografía. El tratamiento anticoagulante, ¿bien? El tratamiento anticoagulante, lo que se dice es que generalmente es entre 3 y 6 meses, ¿bien? Para todos los pacientes con TEP, ¿bien? La anticoagulación terapéutica oral después de los 3 meses en pacientes con un primer episodio de TEP
que es secundaria, un factor de riesgo importante, por ejemplo, un paciente que ha tenido una fractura, bien, transitorio o reversible. Y en caso de que el tratamiento anticoagulante va a ser oral, va a ser indefinido, bien, después de 3 meses, va a estar recomendado para pacientes que presentan enfermedad tromboembólica venosa recurrente, es decir, al menos un episodio previo de TEP, ¿bien? Y que no está relacionado con un factor de riesgo importante, transitorio o reversible. Y, ¿no es cierto?, el tratamiento anticoagulante oral con los antivitamina K, como son el Sintrón, el acenocumarol, mejor dicho, o la warfarina, indefinidamente está recomendado para pacientes con síndromes antifosfolipídicos. Lo que hacemos, bueno, esta es una diapositiva que quedó vieja. Lo que hacemos habitualmente en los pacientes, con los pacientes es anticoagularlos con enoxaparina en dosis ajustadas a peso, en ciertos pacientes que tengan función renal normal, y en los primeros días con enoxaparina, y luego empezamos con warfarina o acenocumarol. Estos pacientes tienen que lograr un RIM entre 2 y 3, ¿bien? Que es un valor, y bueno, una vez que están en el rango óptimo, esos pacientes se pueden ir a la casa. La heparina de bajo peso molecular, la desventaja que tiene es que debemos controlarlos con KPTT seriados, y se aplica de forma endovenosa, a diferencia de la enoxaparina. ¿Alguna duda, consulta? Hola. No, profe, todo bien. Bueno, escuchen una cosa que me pasó en un examen. Tratamientos anticoagulantes ustedes ven, no solamente para tromboembolismo de pulmón, TBPs, vamos a ver en fibrilación, menos estoy hablando, ¿no es cierto?, de las patologías cardiovasculares, y en infarto. ¿Eso lo tienen leído? Creo que lo damos en la otra rotación con hematología. Bueno, estaría bueno si pueden ver la farmacodinamia, farmacocinética, la farmacología de los anticoagulantes. No son muchos. ¿Está? Más o menos le dije, las heparinas de bajo peso molecular, las heparinas sódicas, ¿bien? Después están los anticoagulantes, los antivitamina K, como la warfarina o la acenocumarol, y lo que se llaman hoy día, lo que antes se llamaban los nuevos anticoagulantes, y hoy se llaman los anticoagulantes directos, de los factores 2A activado y factores 10, como son el dabigatran, el rivaroxaban, el edoxaban y el apixaban. Sería interesante eh, que se intrometan en esto, con las dosis y demás. ¿Estamos? Perfecto, gracias. Sí, profe, Bueno. gracias. Listo, chicos. Ustedes me dejaron entonces las asistencias en el chat. Sí, 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 gracias. Chao, hasta luego, chicos. Chao. Chao. Gracias.